Hola a todos, un gusto poder estar aquí y estar con todos ustedes. Doy gracias a la Sociedad Científica de Actualización Sanitaria que me den el gusto de poder estar acá y poder estar con un tema muy importante que les tengo a todos, que es la enfermedad de Parkinson y la importancia que hay en el rol nutricional en cuanto al tratamiento, progresión y calidad de vida. ¿Ya? Me presento, yo soy Valentina Cataldo, actualmente como profesión soy nutricionista. ¿Quién soy yo? En estudios tengo nutrición y dietética en la Universidad de Mayor. Tengo varios tipos de posgrados. Actualmente voy a hacer un posgrado en la Pontificia Universidad Católica el 2022. También poseo diferentes tipos de cursos que mi pasión es la nutrición geriátrica y en las enfermedades neurodegenerativas. En cuanto a la actualización en la enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson, la nutrición vegetariana, deportiva, el área de la neurociencia, entre otros tipos de cursos. ¿Ya? Trabajé 6 meses como nutricionista en el área de recursos humanos en un centro clínico neurológico especialista en enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Ahí es donde me pude actualizar mucho más en cuanto al tema de esta enfermedad y la importancia del rol que tiene el nutricionista en esta enfermedad. ¿Ya? Actualmente estoy como nutricionista clínico en la Clínica Alemana de Santiago. ¿Ya? Como introducción, las enfermedades neurodegenerativas tienen una estrecha relación con la nutrición por muchos tipos de motivos, ya que más adelante lo vamos a ir viendo de a poquito. Las enfermedades neurodegenerativas suponen uno de los grandes retos sanitarios en diversos niveles, en investigación, prevención, en cuanto a la terapéutica y asistencial, y que muchos de ellos tienen un carácter invalidante, no solamente en el área que estamos viviendo, sino que en el área social, en el área económica, que tiene alto costo en cuanto a la atención, y en el área sanitaria, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante la nutrición en cuanto a estos pacientes? Porque se ha visto que tiene un aumento en el riesgo nutricional, sobre todo porque tiene diferentes tipos de factores como los síntomas digestivos, el efecto secundario de los medicamentos, cambio en el gasto energético y una disminución en la ingesta previamente tal conforme avanzan las enfermedades. ¿Ya? ¿Qué tipo de enfermedades neurodegenerativas podemos encontrar? Está la enfermedad de Alzheimer, está la ataxia de Friedreich, atrofia muscular, también está la demencia de cuerpos de Lewy, esclerosis lateral amiotrófica, pero hoy en día vamos a ver la enfermedad de Parkinson. ¿De qué se trata? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad lenta, progresiva y crónica y es una de las segundas enfermedades más comunes en cuanto a la enfermedad neurodegenerativa después de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y que tiene alta incidencia y prevalencia en cuanto a la calidad y un impacto muy importante en cuanto a la calidad de vida y el costo de su atención, que eso es súper preocupante hoy en día. ¿Ya? Y el objetivo principal es conocer el rol del nutricionista y además el profesional sanitario para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿ya? Que eso es lo más importante, poder entregarle herramientas y mejorar su calidad de vida. ¿Pero qué es la enfermedad de Parkinson? Partamos con qué es. Antiguamente se catalogaba como movimientos involuntarios de carácter tembloroso y que había una inclinación del cuerpo hacia adelante impulsando las caídas, ¿ya? Y que el intelecto y el tema del oído no se veían influenciados. Hoy en día ya no es así. Se cataloga hoy en día como un desorden neurodegenerativo, crónico, irreversible, lento y progresivo, que sí es afectado el intelecto y también puede estar afectado los sentidos, algunos tipos de sentidos, ¿ya? Y lo que mayormente ocurre es de que en una parte del cerebro, que es la sustancia negra pars compacta, es donde se produce una neurona que se llama neurona dopaminérgica, que produce un neurotransmisor, que es la dopamina, ¿ya? Y que se produce una alteración porque se produce una muerte o degeneración de este tipo de neuronas y se produce una menor síntesis de esta dopamina, ¿ya? Y que produce diferentes tipos de síntomas. La dopamina ayuda al control del estado de ánimo, la postura del cuerpo y extremidades, los movimientos voluntarios y espontáneos y autónomos, ¿ya? Y eso produce de que cuando hay un deterioro y una muerte de este tipo de neuronas y además que ocurre una impactación, un incrustamiento de una proteína que es la alfa-sinucleína, que también es una de las características de esta enfermedad, se produce que la sinapsis se interrumpa, hay una interrupción en la sinapsis hasta la corteza cerebral, donde la corteza cerebral es donde manda las señales al sistema motor, al sistema para generar diferentes tipos de respuestas. ¿Ya? Entonces, cuando hay un tipo de alteración en la liberación y la recaptación de la dopamina, como acá se puede ver en una persona con Parkinson, ocurre este desorden de los movimientos, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, a modo de epidemiología, ocurre más o menos en la edad media como entre los 50 y 60 años. Como acá bien dice, es el segundo trastorno neurodegenerativo más común,
¿ya? Y según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de Parkinson puede ser afectada entre 1 por cada 100 personas mayores de 60 años, ¿ya? Y actualmente 6,3 millones de personas padecen esta enfermedad en el mundo y se prevé que de cerca del 2030 puede aumentar casi al doble, a 12.000 millones de afectados, ¿ya? Entonces es súper importante que vamos a empezar a pesquisar este tipo de enfermedad. Y en cuanto a la progresión de la enfermedad, puede estar desde el estadio 0 hasta el estadio 5, ¿ya? El estadio 0 es cuando no hay ningún signo de la enfermedad. Puede tenerla, pero no hay ningún signo. Y el estadio 5 es cuando ya necesita una totalidad ayuda. Partamos con el primer síntoma, o sea, el primer estadio. Los estadios en cuanto a los síntomas puede conllevarse desde una parte del cerebro, o sea, una parte del cuerpo, hasta la totalidad del cuerpo, ¿ya? Y eso puede conllevar diferentes tipos de síntomas. El primer estadio puede ser un poquito de temblores, comenzar a dificultar o ejecutar algunos tipos de movimientos, ya en los estadios iniciales. También en el estadio 2 hay un poquito más temblores y lentitud al andar, ya empieza a comenzar algún tipo de rigidez en cuanto a la cara o al rostro, ¿ya? También hay unos cambios en la postura que se pueden inclinar un poco más hacia adelante o que haya un poquito más de desequilibrio, ¿ya? En el estadio más intermedio, que en el estadio 3, hay un poquito más de lentitud al andar, está la inclinación hacia adelante y que pues, las caídas son mucho más frecuentes. Comienza a haber una falta de expresión facial, que eso conlleva que nosotros le llamamos hipomimia, ya que una falta de expresión facial que no puede mover el rostro por el tema de la enfermedad. ¿Ya? También está el estadio avanzado, que ya es la etapa 4 y 5. En la 4 ya necesita el paciente ayuda, ¿ya? Y que puede caminar pero con pasos un poco más lentos pero rápidos, ¿ya? Y que la rigidez y la bradicinesia, que son los movimientos lentos, son mucho más severos, ¿ya? En cuanto a su cuerpo. Y en el estadio 5, ya el lenguaje es incomprensible, necesita una totalidad de ayuda y es técnicamente un paciente invalidante, tiene una invalidez total. ¿Ya? Le cuesta incluso hasta abrir los ojos y cerrar los ojos, ¿ya? El diagnóstico de la enfermedad, primero que nada es un diagnóstico clínico, ¿ya? Y que principalmente el primer paso es para poder establecer los síntomas. El primero los síntomas. Después excluir algún tipo de enfermedad que se excluya en este tipo de enfermedad y se pueda categorizar como otro tipo de enfermedad. Y el tercer paso es para poder diagnosticar efectivamente la enfermedad y uno de los primeros signos o criterios positivos es de que hay un efecto casi al 100% de la levodopa. La levodopa es el principal fármaco de primera línea para poder ayudar al tratamiento de la enfermedad, que más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Igual de todas maneras todo esto lo diagnostica el médico, por supuesto. En cuanto al tratamiento farmacológico u otros, actualmente, primero que nada, no hay cura, no existe cura y los tratamientos se basan en el alivio de los síntomas, ¿ya? Hay diferentes tipos de terapias que se utilizan, que están las farmacológicas, que por supuesto que es la que más se utiliza, está la estimulación cerebral profunda y la implantación neuronal, ¿ya? Pero la que más se usa es la farmacológica, ya que el objetivo es reducir la velocidad de progresión de la enfermedad, controla los síntomas y los efectos secundarios, ¿ya? La levodopa es el precursor de la dopamina para poder producirse después en la barrera, o sea, puede absorberse en la barrera hematoencefálica y poder generar y producir mayor síntesis en cuanto a la dopamina, ¿ya? Este tratamiento es el más efectivo y el de primera línea, que se utiliza la prolopa, que es la levodopa combinado con benseracilo carbidopa, ¿ya? La benseracilo carbidopa es un inhibidor de la MAO o COMT que ayuda a inhibir un tipo de enzima que antes de entrar a la barrera hematoencefálica puede comerse o degradar la levodopa si no se combina con este medicamento. Entonces se tiene que hacer estos dos y se combina con prolopa, que se llama la prolopa, ya que es el principal línea de tratamiento para mejorar los síntomas y la efectividad y seguridad de la deglución, de la ingesta de los alimentos, ¿ya? Entonces, ¿qué problema hay en cuanto a la nutrición en la enfermedad de Parkinson? ¿Por qué es tan importante poder pesquisarlo en estos pacientes? Conforme avanza la evolución de la enfermedad, presenta frecuentes pérdidas del peso, el 65% presenta una pérdida de peso. Hay una malnutrición, sobre todo un 24% presenta malnutrición, comenzando con el tema de la estadística. Ya hay un aumento en el riesgo de la nutricional, cerca del 60-65% de los pacientes presentan riesgo nutricional.
Los factores asociados que están con esta enfermedad, hay varios, hay muchos tipos de factores, pero principalmente está el tema de la pérdida de peso. Hay un riesgo que conlleva al tiempo en que tiene la enfermedad, ya hay ansiedad como riesgo también a la malnutrición, y también está la disautonomía que puede conllevar constipación, el babeo, que tenga un babeo, que tenga ese tipo de síntomas, o incluso comienza el tema de la disfagia también, que eso es lo principal que también tenemos que pesquisar. También está el riesgo asociado a la severidad de la enfermedad, ¿ya? Y también la dosis de la levodopa que están consumiendo, porque mientras más progresa la enfermedad, más cantidad de medicamento tiene que recurrir, ¿ya? Entonces, pero el principal factor en cuanto a la malnutrición es que los pacientes empiezan a dejar de comer a dos factores, a la anorexia y a la dificultad en alimentarse. Tienen menos deseos de comer, y además de que tienen una dificultad en cuanto a los trastornos motores, que les cuesta, por ejemplo, tomar el cuchillo o la cuchara para poder llevárselo a la boca. Hay un deterioro cognitivo en cuanto a la depresión. 1 de cada 3 personas con enfermedad de Parkinson tienen demencia, ¿ya? Y también pueden conllevar la dificultad de alimentarse porque pueden o podrían presentar algún grado de disfagia en tanto líquidos o a sólidos, o ambos, ¿ya? Entonces, por eso mismo se tiene que pesquisar. Otro efecto secundario son los fármacos antiparkinsonianos, ya, que por supuesto el tema de la levodopa, que de uso crónico puede aumentar el estado basal, produciéndose secundariamente una pérdida de peso. Según la guía clínica neurológica, según la ESPEN, que publicó esta guía clínica neurológica del 2018, lo ideal es que haya un control periódico del estado nutricional junto con la vitamina D, el complejo B, el ácido fólico, la vitamina B12, ¿ya? Que es sumamente importante poder pesquisar este tipo de control en el área clínica, ¿ya? Y también poder ser examinados para poder detectar algún grado de disfagia, ¿ya? Lo otro es que se haya un cuestionario específico para la prueba de deglución de agua con medición de volumen promedio por deglución, ya que eso lo hace el fonoaudiólogo, ¿ya? Y también si presenta algún grado o demuestra algún grado de deterioro de la enfermedad, como neumonía u otro signo de disfagia, que puede ser el carraspeo, dificultad al alimentarse o algún tipo de síntoma que puede conllevar algún grado de disfagia, que se someta a este tipo de evaluación, ¿ya? Y que se te recomienda que haya una optimización en el tratamiento del Parkinson, que ingieran bien los medicamentos para que los síntomas motores puedan contribuir a mejorar el tema de la disfagia en los pacientes, ¿ya? Lo otro, el tema de los pacientes con enfermedad de Parkinson, lo ideal es que consuman los medicamentos 30 a 60 minutos antes de las comidas, ya que se aconseja para poder evitar cualquier tipo de fluctuaciones motoras. Fluctuaciones es el on-off que nosotros llamamos, que el on es cuando los síntomas están controlados y los off cuando no están controlados, y que puedan evitar este tipo de fluctuaciones que suben y que bajen en cuanto a los síntomas, ¿ya? Y que se recomienda diferentes tipos de regímenes, y según la guía clínica recomienda la redistribución proteica, que para poder maximizar la levodopa y su absorción en cuanto a su eficiencia. Y que más adelante vamos a ver de qué se trata la redistribución proteica, ¿ya? Pero lo más importante de todo esto en cuanto a la recomendación en la guía clínica es que pueda adoptar la alimentación de las características propias de la enfermedad, pero que sean al máximo en cuanto a según los hábitos, las costumbres y gustos personales e individuales de los pacientes, que eso es lo más importante en cuanto al tratamiento de ellos, ¿ya? Entonces el soporte nutricional y el rol del nutricionista que vamos a tener hoy en día es sumamente importante porque se debe cubrir como objetivo las necesidades energéticas y los nutrientes de los pacientes de manera segura y eficiente para poder evitar cualquier tipo de desnutrición y complicaciones, ¿ya? Mejorando por supuesto la calidad de vida y mejorando en cuanto a la eficacia y seguridad de la función deglutoria de los alimentos, ¿ya? La valoración clínica que podemos visualizar es de que se tienen que hacer varios cribados, ¿ya? Primero, por supuesto, la valoración clínica en cuanto a la exploración física y todas esas cositas, y después tiene que hacer un cribado de disfagia y un cribado de nutricional, ¿ya? El cribado de disfagia se pueden hacer diferentes tipos de test para poder pesquisar la disfagia o algún grado de disfagia, y eso por supuesto lo hace el fonoaudiólogo, ¿ya? Y el cribado nutricional lo hace el nutricionista, y el gold estándar en cuanto al cribado, en cuanto a la nutrición y poder pesquisar el riesgo nutricional, es a través del mini nutritional assessment o la valoración global subjetiva, ya que es sumamente importante que lo podamos pesquisar para poder ver algún tipo de recurso en caso de que se pesquisen este tipo de riesgo y ver alguna posibilidad de suplementación oral o incluso, si es necesario, alguna nutrición enteral artificial, ¿ya? Entonces la evaluación del estado nutricional es sumamente importante, que se pueda pesquisar la evaluación física,
la alimentación en cuanto al horario y la interacción del fármaco, ya la deglución y la ingesta, que hay diferentes tipos de test que se pueden realizar o incluso, si es necesario, derivarlo al fonoaudiólogo. ¿Ya? Se tiene que pesquisar algún tipo de signo de estreñimiento o deshidratación, que es sumamente importante. Ver el tema de las consistencias, la frecuencia de las deposiciones a la semana o al día, ¿ya? Y poder pesquisar la calidad de vida de los pacientes. Sumamente importante porque puede haber algún grado de depresión, alucinaciones o trastornos del sueño, ¿ya? Entonces, el abordaje nutricional que tenemos que tener en cuenta es que el tratamiento de la levodopa puede mejorar si se siguen algunos tipos de recomendaciones, ya este tipo de fluctuación que yo le llamo, ya puede mejorar si se toma junto, por ejemplo, con vitamina C, ya, o que se tome en ayunas, que se tome alrededor de 30 a 60 minutos antes de las comidas, o bien 2 horas después de haber ingerido las comidas más principales, ya. Influye mucho la absorción en el tamaño de las comidas que se ingiere por el tema de la digestión propiamente tal, ¿ya? Entonces lo ideal es que si se desea algún efecto rápido, tomarlo con agua o con algún zumo de naranja o algunos líquidos que contengan vitamina C, ¿ya? No con proteínas, por supuesto, y que la alteración se produce cuando se consume junto con dietas ricas en proteína, ¿ya? Algunas dietas que son suplementadas con vitamina B6, que si se consume en exceso también influye en la absorción, ¿ya? O también influye en la viscosidad de los alimentos o los alimentos altos en grasa, porque demora mucho en cuanto al vaciamiento gástrico, ¿ya? Entonces lo más importante es que la absorción de la levodopa se modifica según la cantidad de proteína de la dieta en pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿ya? Y influye mucho en las fluctuaciones que puede tener, como yo les llamo, o el fallo en el control de los síntomas motores. Entonces, cuando hay una ingesta de la proteína y se consume junto con la prólopa, ocupan el mismo transportador para absorberse en el torrente sanguíneo y también para absorberse en el cerebro. Entonces es sumamente importante que se consuma de forma separada, ya porque de los dos se absorben en el duodeno y en el yeyuno proximal. ¿Ya? Entonces, por eso es sumamente importante, porque cuando se consume de forma conjunta, se dice que hay un bloqueo motor postprandial por interacción del fármaco y el nutriente, ya que serían las proteínas. Entonces disminuye su efectividad y su biodisponibilidad del fármaco y demora mucho más en hacer efecto. Entonces lo ideal es que se pueda pesquisar eso, ya que los horarios sean en formas separadas, ¿ya? Hay otro tipo de experimentos y resultados que se han visto en cuanto a la leche de vaca, ¿ya? Que se ha visto que se recomienda mejor los derivados de la leche más que la leche de vaca, porque raciones desde 3 raciones en adelante de leche de vaca promueven una progresión e incluso que se produzca la enfermedad de Parkinson o desarrollar un mayor riesgo de complicación en la enfermedad de Parkinson se consume en exceso. Entonces lo ideal es que o se reemplace por leche vegetal fortificada en calcio, o se consuma en forma limitada una ración de máximo de leche al día, ¿ya? O que se recurra al yogur o al queso, por ejemplo, ¿ya? También se ha visto que las leguminosas, como puede ser cualquier tipo de legumbres, sobre todo las habas y las arvejas, contienen dopamina de forma natural, ¿ya? Entonces también se recomienda de que se impulse la ingesta de forma vegetal en cuanto a las proteínas y que se recurra a este tipo de fuentes, que también es una muy buena alternativa, ¿ya? Entonces, hay 3 formas que actualmente son factibles para ajustar la ingesta de proteína en estos pacientes. Una de ellas es el plan balanceado de proteínas, que se divide en 3 comidas. El desayuno, el almuerzo y la cena se dividen las proteínas de forma equitativa y que se dividen los horarios de las comidas con los medicamentos para que se consuman de forma separada, ¿ya? También está el plan de redistribución proteica, que eso es lo que aparecía en la guía clínica neurológica, que lo que se hace es una restricción de proteínas a lo largo del día, en el desayuno y en el almuerzo, máximo 15%, y que se completa los requerimientos el 85% durante la cena, ya como bien se ve aquí, para que pueda disminuir las fluctuaciones motoras, ¿ya? Y también está el plan rico en carbohidratos, que no se utiliza mucho porque no es viable a largo plazo, ya que aumenta los riesgos, tanto nutricional como el riesgo de la malnutrición. Ya, entonces lo ideal es que no se aconseja mucho, solamente en el caso refractario, que esté en estadios muy avanzados y que ya no hay ninguna otra alternativa para poder mejorar los síntomas del paciente, ¿ya? Entonces lo que se recomienda es que los fármacos se consuman de 30 a 60 minutos antes de las comidas y que se limite la ingesta de proteínas alrededor de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso, y cuando son en estadios un poquito más avanzados, que sea de alrededor del 10%. ¿Ya? Y lo más importante es que se pueda adecuar los horarios de comida en relación a la ingesta de proteínas, ¿ya? Entonces se recomienda, puede ser, lo más recomendado es el plan balanceado de proteínas, partiendo,
Y si ya hay muchas más fluctuaciones, para poder disminuir las fluctuaciones, ya se traspasa que los pacientes que pueden estar más comprometidos y que pues, están más motivados con mejorar los síntomas, podemos recurrir al plan de redistribución proteica, ¿ya? Pero si no es así, si no hay fluctuaciones motoras, no se justifica hacer una redistribución proteica, ¿ya? Solamente en los casos que ya sea necesario de recurrir, ¿ya? Entonces, las recomendaciones específicas que queremos hacer es el desafío, uno de los desafíos es la constipación, que el 80% de los pacientes tienen constipación. Entonces, lo ideal es que se promueva el ejercicio habitual para poder hacer el tránsito intestinal, que pueda ayudarse, por ejemplo, con la ingesta de semillas, chía, linaza, los girasoles, los frutos secos, ¿ya? El consumir probióticos, se ha comprobado que probióticos naturales ayuda a la regulación del tránsito intestinal, el tema de que haya horarios de comida, el tema de la ingesta de líquidos, que es sumamente importante, el tema de las porciones de frutas y verduras, que ojalá que sean 7 porciones de frutas y verduras al día, y lo más importante, el consumir alimentos de forma integral, que sean ricos en fibra, ¿ya? En el caso de que no se pueda recurrir junto con estas recomendaciones y aún así hay constipación, se puede recurrir en complementación con suplementación oral, ya que es a través de psyllium o fibra inulina o fibra sol, que se pueden encontrar a través de las farmacias, que son un complemento de fibra natural para poder mejorar el tema de la sintomatología, que son suplementos orales, ¿ya? El otro desafío que tenemos es la osteoporosis y las caídas frecuentes que tienen estos pacientes, y lo ideal es que se puedan suplementar a través de los alimentos, o bien en el caso de que no se puedan cubrir con los alimentos, a través de los alimentos, la ingesta de calcio, la vitamina D, la vitamina K y el magnesio, que eso se puede encontrar en diferentes tipos de fuentes alimentarias, y que si no se pueden cubrir, recurran a la suplementación en el caso de que no se puedan cubrir, por supuesto. Y también está el tema de la deficiencia de la vitamina B9 y la B12, que se pueden encontrar a través de diferentes tipos de fuentes también, y que, por ejemplo, las sardinas, las hojas verdes, diferentes tipos de cereales, ¿ya? Y también está el tema del estrés oxidativo, que también es un estrés que se ha visto por el tema de los procesos crónicos que se ven en este tipo de enfermedades, no solamente la enfermedad de Parkinson, sino las enfermedades neurodegenerativas, que es una neuroinflamación o neurotoxicidad en nuestro cerebro. Entonces, lo que se promueve es aumentar las fuentes de antioxidantes, que por supuesto la que mayor fuentes hay son las frutas y las verduras, ¿ya? Entonces, las recomendaciones específicas según las etapas, partiendo con el estadio 1 y 2, que es sobre el sobrepeso y la obesidad, que se impulsa en estos estadios. Lo ideal es que se regule a través del ejercicio, la alimentación saludable, el desarrollo de un estilo de vida que pueda desarrollar junto con la carga de las enfermedades crónicas y prevenir alguna comorbilidad asociada. Ya en los estadios avanzados hay una menor ingesta de alimentos y una desnutrición, y lo ideal es que se respete el tema de gustos alimentarios, preparar el menú de los alimentos que sean un valor nutricional y energético mucho más grandes, pero en menor cantidad, ¿ya? Y que las preparaciones sean un poquito de consistencia más blanda, que puedan mejorar digestión y digregación en cuanto a las comidas, ¿ya? Y que la fracción de los alimentos sea mucho más, que sean más fraccionados los alimentos durante el día, ya que eso es lo que también se recomienda. Y lo otro es de que podamos escoger los alimentos que más les gustan a los pacientes, ya que pueda haber una ingesta mejor. Y si ya no se puede cubrir los alimentos en cuanto a solamente a las comidas, se puede recurrir a la suplementación oral, que una de las alternativas puede ser el Ensure o los alimentos en polvo, que son poliméricos, ya que pueden ser altos en macronutrientes. En cuanto a las recomendaciones en la edad avanzada en el Parkinson, el cuidado de su alimentación es mucho mayor, ¿ya? Lo ideal es que coma, en las recomendaciones que se hace, que coma en la fase ON, que elija alimentos de su preferencia, que controle el ritmo de su ingesta, que utilice alimentos que puedan comer con una sola mano, ¿ya? Y que al preparar la mesa, que se disponga de los alimentos de forma que les facilite llevárselo a la boca y que tenga tranquilidad al comer. Entonces, en cuanto a la elaboración de la presentación de los alimentos, es sumamente importante tanto la consistencia en los sólidos como los líquidos. En el caso que tenga grado de disfagia, ya que aquí tenemos los espesantes, ya que eso es netamente si tiene algún grado de disfagia. Y también está el tema para estimular el apetito, la presentación, ¿ya? La presentación, lo ideal es que sea bien colorida, que sea bien llamativa, para que aumente el apetito, que aumente las ganas de comer, que eso es lo que más tiene los problemas y el desafío nutricional que tenemos hoy en día para los pacientes, ¿ya?
que sea colorido, que tenga varios tipos de aromas, colores, ya que sea mucho más interactivo y que tengan ganas de comer. ¿Ya? Y por último, las nuevas investigaciones que se están dando en cuanto al rol de la nutrición cada vez van en aumento, ¿ya? Las últimas investigaciones que he podido investigar es en cuanto al omega 3, que el omega 3 es funciona como neuroprotector y es efectivo en cuanto a se ha visto que es efectivo en cuanto a la actividad de la dopamina, ya que puede disminuir los síntomas y la progresión de la enfermedad, ya que las enfermedades degenerativas son iguales a unas enfermedades inflamatorias, ¿cierto? Por supuesto que todo esto sigue en estudio, ya que son experimentales. También está el tema de la cafeína, que hay estudios experimentales que pueden ayudar a la recaptación de la dopamina en nuestro cerebro, que ayuda como ansiolítico, que mejora la función de la cognitiva, que ayuda a la eficiencia de los anticolinérgicos, ya, y que también está el tema de la simulación del Parkinson con la cafeína para poder estimular la dopamina en el medio citoplasmático, ya que también se ha visto en cuanto a los estudios experimentales, que eso se ha hecho en ratones, ¿ya? Y también está el tema de los probióticos, que sin embargo hay evidencia limitada, pero se ha visto que hay una relación estrecha entre el sistema digestivo con el cerebro, que funciona en conjunto hoy en día, y que si hay una disbiosis, que sobre todo en la enfermedad de Parkinson, hay una disbiosis que es una desregulación de las bacterias, aumenta la gravedad de los síntomas motores y no motores. Entonces lo ideal es que cuando se consumen este tipo de probióticos y mejora la biodisponibilidad intestinal de las bacterias, puede incluso mejorar los síntomas y suprimir la neuroinflamación, porque está relacionado al intestino con el cerebro. Ya es impresionante las investigaciones que se están dando. Y por último, los alimentos que se benefician, ahí están todos estos. Hay diferentes tipos de alimentos que vamos a recurrir, que están los berries, las nueces, las legumbres. Se ha visto también experimentos con el té verde, que son grandes antioxidantes, la cúrcuma o la curcumina, que son diferentes tipos de componentes antioxidantes, el cacao amargo, las frutas y las verduras, que son buenos aportadores de antioxidantes y fibra, ya los probióticos que se consumen al menos una vez al día, ya que se ha visto mucho el yogur de kefir, por ejemplo, ya, o el yogur pajarito, como nosotros le llamamos también. Y también está el tema de los pescados grasos. Bueno, ¿quién está aquí? Bueno, él es mi padre. Mi padre a esa edad tenía 35 años, ¿ya? Hoy en día tiene 67 años. Hace 20 años le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Ya él es mi gran inspiración en cuanto a esta área y que me gustaría dedicarme profundamente en cuanto al área de las enfermedades neurodegenerativas, que es sumamente importante poder pesquisarlo y poder interiorizarnos como profesionales, ¿ya? Y mejorar la calidad de vida. Ya él está en una etapa entre el estadio 3 y 4, ¿ya? Y lo ideal es que él es mi gran inspiración en cuanto al área de la salud. Ya me inspira mucho mejorar como profesional, ¿ya? Así que se lo quería dedicar a ustedes. Así que muchas gracias. Espero que les haya gustado y cualquier duda me avisa. Muchas gracias.